El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y yo les invito a que tomen en cuenta las siguientes consideraciones. La primera, la que nos propone la misa de cada día, que hace una pequeña síntesis de ambas lecturas. Nos dice así: aparece la sabiduría personificada, es decir, con cualidades humanas, como una maestra que instruye o una madre que cuida. De esta manera actúa el Señor con los creyentes para que no sean celosos, ni caigan en la trampa de creer que la verdad es un monopolio que les pertenece a unos pocos, para que eviten la codicia y la vanidad. Hasta aquí. Hay que sigue el comentario, pero aborda otros elementos que en esta Eucaristía no tenemos referentes a la liturgia de las horas. Quienes comentan esta escritura, una vez más nos están invitando a valorar la importancia de la sabiduría. Pero tal y como nos lo dice, como una maestra que instruye o una madre que cuida, en cierto sentido, la sabiduría de Dios son reglas, límites, criterios, principios que guían, que permiten caminar dentro de unos parámetros a quien la recibe, la agradece y la practica. No existe ningún ámbito humano donde no hayan principios, reglas o restricciones. En todo ámbito humano está esta realidad. Incluso en los grupos delictivos existen reglas. Esto para decir que no hay nada que escape a que el ser humano tenga que cumplir con unos requerimientos. En la calle, en la casa, en la iglesia, en la vida. Y por supuesto que la sabiduría de Dios tiene que ver con unos parámetros para que el ser humano alcance la felicidad, la alegría. Insistamos, eso no consiste en hacer lo que a uno le da la gana. No existe la libertad absoluta para el ser humano. Existen, insistamos, principios, parámetros, límites para orientar la vida, el caminar humano en la existencia. En segundo lugar, nos encontramos con el Evangelio en el que uno de los discípulos de Jesús le plantea que se le hizo una prohibición a un hombre que había estado expulsando demonios. Como sabemos, Jesús tiene discípulos, apóstoles, y dentro de los apóstoles hay 3 amigos suyos
que lo acompañan en diferentes momentos: Pedro, Santiago y Juan. Así, por ejemplo, la sanación de la hija de Jairo o resurrección. Así también la transfiguración. Son ellos quienes le acompañan y son testigos de acontecimientos importantes. Sin embargo, el que Jesús haya confiado aspectos, realidades fundamentales de manera particular en ellos, eso no significa que están por encima de los demás, por un lado. Y por otro lado, nadie les ha dado la autoridad para decir quién puede predicar, hacer el bien en nombre de Jesús y quién no. Nadie se los ha dicho. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los discípulos, ninguno tiene la patente sobre el bien, ninguno tiene la patente sobre Dios. Para nosotros, leer este acontecimiento 21 siglos después constituye una oportunidad para que valoremos qué nos dice a nosotros eso. Porque también para nosotros puede ser una provocación. Nosotros, los cristianos católicos, consideramos que seguimos a Jesús. Jesús nos enseña el camino al Padre y nos envía su Espíritu para que podamos hacerlo con la fuerza de Dios. Pero no tenemos la patente de la verdad ni de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay presencia y palabra y bendición de Dios en todas las culturas, pueblos, civilizaciones, espiritualidades. Eso no significa que nosotros dejemos nuestra fe en Jesús, no. Pero hemos de aprender a valorar que en otras realidades y confesiones a lo largo y ancho del mundo, Dios habla, Dios está. Dios nunca ha dejado de hablar ni de estar. No tenemos los cristianos católicos el monopolio ni la patente de la verdad, de Dios, del amor, etc. ¿Qué consecuencias hay entonces respecto de ello? Bueno, hemos de valorar a los cristianos no católicos. También en ellos hay manifestaciones de Dios, de Jesús, aunque nosotros no lo sepamos reconocer, valorar, agradecer. Pero Dios habla en las otras formas de cristianismo y también está diciendo algo a la humanidad. De ahí que el ecumenismo es una oportunidad para entrar en diálogo con las otras profesiones de fe en Jesús y aprender más de Jesús. También nos mueve, hermanas y hermanos, a tomar en cuenta que el diálogo interreligioso es una oportunidad para valorar la riqueza espiritual de otras culturas y civilizaciones. Insistamos, no vamos a abandonar nuestra fe en Jesús, pero conociendo otras profesiones de fe, otras espiritualidades, valoramos con mayor profundidad nuestra fe en Jesús. Por ejemplo, el budismo
dentro de varias cosas que propone, está la compasión como medio para alcanzar la iluminación. Y la compasión es la capacidad de entender, de comprender lo que le sucede a otros sin juicios, con empatía, buscando hacerle el bien a alguien, con respeto, con ternura. La compasión no es ajena a nosotros. Jesús fue profundamente compasivo y misericordioso con sus contemporáneos y lo es también con nosotros. Hoy es un buen día entonces para enriquecernos de esa postura espiritual y ponderar con mayor profundidad las enseñanzas y las acciones de Jesús. Es importante que tomemos en cuenta que entre más pequeño es nuestro corazón y más pequeña es nuestra mente, más invivibles somos, menos comprensivos, menos abiertos a Dios y al prójimo. En un día como hoy, Jesús le dijo a Juan: tienes que abrir tu mente y tu corazón para descubrir a Dios en todos y en todo, no solo en tu grupo. También nos lo dice hoy a nosotros. Invoquemos entonces, hermanas, hermanos, la sabiduría del Padre para renovar lo que somos, ensanchar nuestra mente y nuestro corazón y caminar hacia el reino de Dios junto a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Amén.